desempeñar son en las organizaciones, por eso estudiamos toda esta parte de cómo abordar, porque si ustedes se fijan, lo que nosotros hemos hecho es decir, bueno, ¿qué pasa en la organización? Y ya se estarán dando cuenta que lo que haría un ingeniero en sistemas es verificar todos esos circuitos justamente para dar soporte. ¿Soporte a qué? Soporte a los sistemas, o sea, construir sistemas que den soporte a los procesos. Esa sería la idea. Entonces, esta unidad se llama, justamente venimos dando la vueltita, y ahora vamos a terminar de cerrar el concepto de sistemas de información. Si ustedes se fijan, el título es Ingenieros en Sistemas de Información. O sea que acá debería salir la comprensión de qué es lo que hace un ingeniero en sistemas de información. Obviamente que hay muchas opciones de especialización, ¿sí? Pero fundamentalmente, ¿qué es lo que significa un sistema de información? Ya sabemos lo que es un sistema. Justamente esta unidad se dedica a definir información, ¿sí? ¿Alguno quisiera arriesgar algún pensamiento o idea respecto de qué es información? Silencio, silencio. Silencio, Datos. silencio. Buena aproximación. Buena aproximación. Justamente, justamente la información, tenemos que definir esos dos conceptos, justamente el que introdujiste, el concepto de dato y el concepto de información, ¿sí? El nombre, el número de legajo que ustedes tienen, ¿sí? Representa algo que me dice algo, o sea, que alguien me diga que la especialidad que ustedes han elegido es ingeniería en sistemas, sí, es un dato que puede llegar a describirlos. El alumno Pablo Montivero está inscripto en la especialidad, para cursar la especialidad de ingeniería en sistemas de información, ¿sí? La alumna Camila Mañani tiene un grupo sanguíneo que es O positivo, ¿sí? Tiene un DNI que, no sé, será 40 millones, algo. ¿Está? Me dice algo de un objeto de la realidad, ¿sí? Yo puedo decir, bueno, yo puedo describir algún objeto de la realidad dando algunas características. Entonces digo, esta persona o este alumno tiene un legajo 42.508, ¿sí? Y eso yo puedo, cuando yo escucho eso, puedo llegar a decir varias cosas. Puedo llegar a decir que es un alumno que ha ingresado hace poco, ¿sí? ¿Por qué? Porque si de alguna manera conozco cómo van evolucionando los números de legajo, sé que ese número de legajo es reciente, ¿sí? Si viene uno con un número de legajo 33.000, yo sé que 33.604, yo sé que ese alumno es un alumno que está inscrito hace mucho y que está retomando. Entonces, ¿qué puede ser? Que esté recursando, puede ser que haya tenido que dejar, puede ser que haya tenido que volver o quiera recursar, ¿sí? Entonces, los datos, un dato va a ser como un atributo, ¿sí? Que describe, pero el dato está. O sea, si ustedes dicen, bueno, yo tengo un número de cuenta en el banco,
el número de cuenta se los asigna el banco y sirve para que se identifique que esa caja de ahorro en pesos pertenece a una persona que tiene tal DNI. Se encuentra radicada en una sucursal que dice Mendoza. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, hasta ahora? Sí, profe. Entonces, voy dando como atributos, características que pueden llegar a interesar. Ahora bien, si yo tuviese que, bueno, estos son los objetivos, digamos. Si yo tuviese que decir qué es información, mientras que el dato es un elemento que es objetivo, el dato está. O sea, el código, el grupo sanguíneo de una persona es un dato que es objetivo, está. No lo discuto, no pasa nada, digamos. La información podría Ahora ser bien, el conjunto o la agrupación de datos. ¿cómo, perdón? La información podría ser el conjunto o la agrupación de datos. Por ahí vamos, por ahí vamos. A ver, me parece que tengo bajo a eso, me parecía. Por eso no los escuchaba tanto. Bien, por ahí puede ser. Digamos, el dato está, es un conjunto de características objetivas que tienen un valor. Entonces yo podré decir, bueno, mi DNI es un dato. Mi grupo de sangre es un dato. Ahora bien, si se me tiene que hacer una transfusión, ¿sí? El grupo sanguíneo, que era un dato, se transforma en información, ¿sí? La información, a diferencia de los datos, es un concepto subjetivo. ¿Se entiende cuando yo les digo que algo es objetivo y algo es subjetivo? Cuando es subjetivo, perfecto, depende del sujeto que lo recibe. ¿Sí? Depende del sujeto que lo recibe. Si la información del grupo sanguíneo la recibe el bedel de sistema, la verdad no le modifica la vida, no puede hacer nada con este dato, no puede nada, no le significa absolutamente nada. Pero si el mismo dato que es objetivo y que está, lo recibe el médico que está atendiendo a ese paciente que tiene ese grupo sanguíneo y le tiene que hacer una transfusión, obviamente que le interesa. Le interesa porque tiene que decidir qué tipo de unidad de sangre le pone para hacer la transfusión. ¿Sí? Entonces, ahí el dato que era el grupo de sangre se transformó en información. ¿Por qué se transformó en información? Porque redujo la incertidumbre que alguien tenía para hacer algo. ¿Sí? O sea, pero fíjense que está presente el alguien, está presente el sujeto que recibe ese dato. Si el sujeto que recibe ese dato le permite actuar, le permite tomar una decisión, ese dato se transformó en información. Para ese sujeto, por eso les decía que era subjetiva. ¿Sí? Pero eso es refundamental. Así que todo lo que no entiendan, pregunten. Esto es re fundamental, o sea, yo tengo, habrán escuchado hablar, porque a esta altura ustedes ya son nativos tecnológicos, ¿no? Pero habrán escuchado hablar de bases de datos. No hablamos de bases de información, se habla de base de datos. ¿Por qué? Porque se almacena un conjunto de características de los objetos que me interesan. Si es una base de datos del sistema académico, almacenaré
atributos respecto de alumnos, respecto de las materias, respecto de planes de estudio, respecto de los profes que dictan determinadas materias, y los tengo ahí guardados, ¿sí? En la medida de que yo extraigo esos datos, los extraigo y alguien los recibe, pero además ese alguien que los recibe puede tomar decisiones al respecto de eso, ¿sí? Con esos datos sufrieron una transformación que era más o menos lo que alguno de ustedes decía, digamos, elaborar los datos y obtengo información. Pero no toda elaboración de datos me va a aportar información. Lo fundamental es eso. Lo fundamental es que el que la reciba pueda tomar decisiones y pueda hacer algo con respecto a eso. ¿Sí? O sea, si yo quiero ir a la universidad, ¿sí? Si yo quiero ir a la universidad y alguien me dice que el no sé qué número de colectivo me lleva para allá, eso que era un dato en el sistema del mendotrano, de lo que sea, era un dato, se transforma en información, pero solo se transforma en información para mí, porque soy yo la que en este momento quiere ir a la universidad con ese colectivo. En otro momento, ese mismo conjunto de datos transformados y que fue información para mí, el domingo, por ejemplo, que yo no quiero ir a la facultad, vuelve a ser un dato. ¿Sí? Voy avanzando un poquito más con el tema de los atributos de la información. La información va a ser subjetiva, va a depender de quién la reciba, pero además va a depender del momento en el que le llegue a ese sujeto que la necesita, ¿sí? Si a ese sujeto le llega tarde, no le redujo la incertidumbre, no le permitió tomar decisiones, no se transformó en información, ¿sí? O sea, no, por eso les digo, depende del conjunto de datos que tengo y del sujeto que la recibe, el momento en el que la recibe, la calidad con la que la recibe. Si, no sé, si yo quiero sacar un producto al mercado, estoy en una empresa, soy el gerente, quiero sacar un producto y, no sé, quiero sacar un vino. Está un vino para, no sé, para gente joven, que le guste a la gente joven. Si la información me llegó tarde, yo transformé un conjunto de datos, hice todo un análisis de mercado y dije, bueno, hay una demanda efectiva para un vino para gente joven, podría tener otro formato, podría tener, no sé, podría apuntar a un envase chiquito, pero resulta que alguien más llegó y sacó un vino en lata, ¿sí? Entonces llegó antes que yo. Todo lo que procesé respecto de la demanda no me sirvió porque llegó tarde, ¿sí? Entonces llegué tarde, no pude tomar la decisión, no tomé la decisión, no se transformó en información. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende, profe? Tengo una duda, o sea, el perfil del ingeniero está preparado para interpretar y resolver problemas. Entonces, lo que sería sistemas, digamos, todavía no tengo la idea del todo para explicarla, pero creo que me entiende. Sistema es referido a lo que nos estamos basando, por ejemplo, tenemos que hacer un sistema de, no sé, de algo X referido a la tecnología y a la información procesada. El ingeniero lo que hace es tomar decisiones, evaluar qué camino tomar y cosas así, ¿cierto?
El ingeniero lo que hace es justamente organizar los datos, lo vamos a definir de manera como muy simplista. Acéptenme ahora como algo más bien, digamos, que estamos empezando. Entonces, de manera simplista, el ingeniero nosotros como profesionales de sistemas de información, lo que tenemos que proveer es información. O sea, es esto que acabamos de definir. Tenemos que detectar en dónde y qué decisiones hay que tomar en cada lugar, en cada puesto, qué decisiones hay que tomar para proveer información. Ese sería como nuestro deber ser. Nosotros somos los que, transformando datos de cualquier naturaleza, proveemos información a través de herramientas. Esas herramientas son los sistemas, ¿sí? Entonces decimos, bueno, vamos a diseñar un sistema que me permita las ventas en línea, ¿sí? Bueno, que le permita a cualquier cliente que esté en cualquier lugar comprar en línea. Está bien, yo voy a capturar datos, voy a capturar los datos de las ventas que se hicieron, de los productos que se demandaron, pero esos datos tienen que estar disponibles para que procesados les sirvan, por ejemplo, al gerente de distribución, para que pueda armar una ruta para poder distribuir los productos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿quién lo haría eso? Lo haríamos nosotros dando soporte a ese proceso de la organización. O sea, nosotros somos por excelencia los que proveen la información. La decisión la toma otro. ¿Sí? Nosotros obviamente tomamos decisiones respecto a lo nuestro, pero es como que damos soporte a los procesos, a los ingenieros, a los gerentes, a la misma persona que está en una caja. No hay pero sí, lo que somos es proveedores de información, que es decir mucho, porque ahora ustedes saben lo que es información. La información toma datos, toma como origen los datos, ¿sí? Pero de por sí no se transforman en información así por transformarlos nada más, por procesarlos, por sacarlos de la base de datos y mostrarlo, no pasa nada. Pero si realmente logro una transformación que reduzca la incertidumbre de un decididor, entonces estoy cumpliendo con mi cometido. Estoy cumpliendo con la esencia del ingeniero en sistemas, que es proveer información. Esa sería la idea. ¿Ahí queda más o menos? Sí, profe. Ahí queda. Entonces, ya les digo, en el medio tienen un conjunto de herramientas, o sea, pueden proveer información a través de un sistema que haga, o sea, que aplicando herramientas de inteligencia artificial, herramientas de minería de datos, herramientas de, no sé, un montón de tecnologías nuevas, reduzcan la incertidumbre del gerente general de la empresa para saber, no sé, cuál es la próxima compra probable de un cliente. ¿Por qué? Porque la próxima compra probable de un cliente, oh, Dios mío, ya pasan los vendedores ambulantes. La próxima compra probable a lo mejor depende de lo que compré antes, pero a lo mejor depende también de cómo soy como comprador. ¿Sí? Si soy alguien que se entusiasma con las nuevas ofertas, o soy alguien que no se entusiasma con las nuevas ofertas, si tengo determinada edad, si tengo determinado ingreso, si tengo, entonces el gerente de un banco sabría a quién proponerle, por ejemplo, un nuevo producto, ¿sí? Un nuevo producto de inversión, de lo que sea. Entonces, ya les digo, nosotros proveemos información. Después, en el medio,
En el medio tomamos datos, en el origen tomamos datos, y en el medio tenemos este gran tema que es lo que sería diseñar la herramienta. La herramienta sería diseñar sistemas que pueden ser desde sistema que procese una compra cualquiera, que un sistema que tome o lea no sé, que tome la lectura de los medidores de la luz, ¿sí? Cualquiera, puede tener la forma que quiera, de un sistema telecomandado, que tome desde lo que mi heladera le dice, usando Internet de las Cosas, lo que mi heladera le dice que le está faltando. Entonces, que me sugiera cuál es la próxima compra de supermercado que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, ahí logré que un conjunto de datos que era lo que faltaba en mi heladera, me diera información para ir al supermercado. O esa información se la podría mandar al supermercado y que directamente me la mande. ¿Está? Entonces de eso se trata. Perdón que me he detenido, pero muchísimo en el tema, pero es re importante que se vea la diferencia entre lo que es el dato, que es un elementito objetivo que está, puede ser complejo, puede ser, pero es un elemento objetivo que define una característica de algún objeto de la realidad, del objeto de la realidad que me interese. Si me interesa la persona como cliente de banco, tendré determinados datos o determinadas características que tengo que recopilar para después ver si eso me va a servir, ¿sí? La misma persona que es cliente de banco puede ser alumno de la carrera de sistema, pero no me van a interesar las mismas características como cliente de banco que como alumno de la carrera. Entonces, la misma realidad, yo recopilo o capturo un conjunto de datos distintos que me sirvan después para las decisiones que hay que tomar. Para las decisiones académicas no me sirve de nada todo lo que sería el estado financiero. Y para el estado financiero, la verdad es que el rendimiento académico que se haya sacado un 10 en matemática discreta no le sirve, ¿sí? No le sirve al banco, a priori no le sirve. Entonces, dato, elemento objetivo que captura y guarda a lo largo del tiempo una característica de un objeto. Ese conjunto de datos, como no es cualquiera, por esto que les venía diciendo, yo los puedo elaborar, los puedo aplicar distintos algoritmos, sí, le puedo aplicar, quedémonos con los algoritmos, ya que están empezando a cursar algoritmos y estructura. Con todos los algoritmos que sean, yo puedo transformar eso para ponerlo a disposición de alguien que tiene que tomar una decisión. Si eso le sirvió al decididor, se transformó en información. ¿Sí? Si le llegó tarde, siguió siendo dato. Si le llegó en la forma incorrecta, siguió siendo dato, porque no cumplió el cometido de reducirle la incertidumbre y permitirle tomar una decisión. ¿Sí? Si le llegó con errores o no representando la realidad, tampoco le permitió tomar la decisión. No sé, fíjense, a ustedes están en primero, pero a los chicos que están en tercero o cuarto, por ejemplo, en función de las materias rendidas que tienen y las materias que les quedan por cursar, podrían pedir una excepción de condicionalidad. Si alguien cometió un error en contar la cantidad de materias que tiene rendida y las que le faltan, la información era errónea y no permitió tomar una decisión correcta. ¿Sí? Entonces ya van viendo, se va perfilando que la información es subjetiva, pero que además de ser subjetiva, o sea, de depender de quien la recibe, también tiene determinadas características que completan
esta posibilidad de transformar un dato en información. Fíjense, acá está puesto esta definición que dice: el conjunto de datos transformados, que ayuda a reducir la incertidumbre y por lo tanto la toma de decisiones. Eso sería información formalmente. Yo por eso me dediqué a dar muchos ejemplitos. Y acá vuelve a hacer el énfasis entre la persona que lo recibe. La persona que lo recibe tiene que asignarle un valor, tiene que percibir como que esa información le sirve, ¿sí?, para la toma de decisiones, ¿sí? Esto que está acá abajo en el recuadro amarillo, fíjense que está bueno, pero ustedes lo van a saber interpretar ahora recién en este contexto. Como que el input es el dato. La información sería el producto terminado, pero ustedes saben que no siempre toda transformación de esta materia prima me va a dar un producto terminado que se va a transformar en información. Yo podré dar vuelta a los datos, elaborarlo, meterlo en una licuadora, hacer no sé qué cosa y no sacar nada, ¿sí? Entonces, bueno, por eso es recontra importante. La información, por eso les decía que nosotros somos los proveedores por excelencia de información, digamos, ese es el servicio que prestamos. Prestamos, como ingenieros de sistemas de información, prestamos servicios de información. Si los civiles prestan servicios de construcción, los químicos, servicios para, no sé, procesos químicos. Nosotros, servicios de información, como por excelencia, toda organización, toda empresa, toda ONG, todo grupo, toda persona tiene que tomar decisiones. La información es un recurso, o sea, esto que decíamos cuando hablábamos de las decisiones. Si ustedes quieren ir al cine, por lo menos tendrían que buscar los datos que se encuentran almacenados de las carteleras, los horarios, ¿sí? Eso se transformó en información cuando ustedes dijeron, bueno, vamos al shopping a la función de las 21:10. ¿Está? Entonces la información a través de los datos, a través de la lectura, el análisis de los horarios y de todas las otras variables se transformó en información porque les permitió tomar una decisión. Entonces la información se transformó en un recurso, que ya lo vimos cuando. Sí, sí, Voy a Leandro. consultarle, Sí, entonces es como que con todas las acciones del día a día, mediante ahí vas sacando la información para claro, poder generarlo. perfecto, perfecto, ese análisis estuvo perfecto, claro. Yo voy recuperando, supóngase, voy a ir capturando datos, ¿sí? Porque, no sé, Mercado Libre va a ir capturando todas las compras a medida que se van produciendo. El banco, a medida que yo voy al cajero, me conecto a Home Banking, hago una extracción, hago una transferencia, hago un pago, tiene que ir registrando esos datos de la realidad del día a día, ¿sí? Como les decía lo de la heladera va a ir registrando que consumí la leche, que consumí, no sé, la carne, el pan, la mayonesa, lo que sea. Entonces va a ir registrando día a día. Y cuando yo le digo, quiero comprar, me va a sacar la lista. Está perfecto eso. O sea, eso es como decir, se llama inclusive las transacciones diarias. Se va a ir capturando mediante un sistema, que es el recurso que nosotros usamos, se va a ir capturando la información del día a día. ¿Para qué? Para que cuando yo la guarde y la necesite sacar, la necesite procesar, tenga el conjunto de datos que me va a servir como entrada al proceso de transformación. Está perfecto, ¿sí? Entonces, la información va a ser un recurso para la empresa, como que nosotros vimos que hoy en día, la verdad, que se ha entendido que sin información no existe. No existe empresa, no existe ONG, no existe. O sea,
No. Es uno de los activos valiosos. Antes se hablaba del capital, el trabajo, las personas, pero ahora se habla de las personas, del capital y de la información. O sea, como básico para cualquier tipo de organización, sea una ONG, sea una sin fines de lucro como la UTN, sea una empresa, una multinacional, sea la que sea, va a necesitar esos tres factores. O sea que la información es es un activo, es un recurso y es fundamental en todo tipo de organización. Entonces acá surge la discusión entre el costo versus el valor, ¿sí?, de la información. ¿Cuándo podrían llegar a decir que algo es caro? ¿Cómo hago para decir que algo es caro? Hay que comparar con algo parecido o algo. Puede ser. O sea, si yo digo, Depende del servicio o el producto también. depende del servicio, el producto, la calidad, ¿sí? ¿Cuándo digo que algo es muy valioso? Ahí ya es más subjetivo, creo. Escaso. Escaso, exacto. El agua, acá en Mendoza, constituye un recurso valiosísimo porque está absolutamente escaseando, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería el concepto que quiero como introducir? Digamos, el costo versus el valor de este recurso. Si nosotros volvemos a pensar en el ejemplito del agua, el costo del agua yo lo podré medir. O sea, se puede decir, bueno, lo que cuesta obtener ese recurso sería tener las piletas o extraer de las bombas para las napas subterráneas, o juntar en piletas agua de lluvia, o canalizar en los ríos, hacer diques en los ríos para obtenerlo, pero además de eso, yo puedo saber cuánto me cuesta el mantenimiento de la pileta que tiene el agua, cuánto me cuesta el proceso de potabilizar ese agua. Puedo darle un valor porque digo, bueno, los químicos me cuestan tanto, las personas que están ahí me cuestan tanto, y así sucesivamente. Distribuir el agua me cuesta porque tengo que hacer los canales para que llegue el agua de riego, supongamos, o tengo que hacer las cañerías para que me llegue a la red domiciliaria. Todo eso tiene un costo. Lo puedo medir, ¿sí? Lo puedo medir, le puedo asignar un valor, ¿está? El valor del agua, la verdad que no es como alguno de ustedes dijo, no es una cosa objetiva que yo le puedo poner un precio o un numerito. Yo lo percibo como un recurso valiosísimo, o sea, indispensable para la vida. O sea que el valor del agua es inmenso, ¿sí? Pasa lo mismo con un recurso como la información. Yo puedo establecer un costo de la información, ¿sí? ¿Cuánto me cuesta desarrollar el sistema que registra las transacciones día a día de la operación que yo hago en el banco? Entonces está bien, le pagué a un ingeniero en sistema, desarrolló un sistema, le pago a alguien que esté en un cajero automático, o sea, que me provea la plata en los cajeros, que vaya ahí, controle los cajeros, que vaya ahí, saque todo lo que hay en el cajero y lo registre. Le puedo asignar un costo, le puedo poner un numerito, ¿sí? El valor es un concepto más subjetivo,
Algunas cosas yo las puedo llegar a medir, ¿sí? Pero esta relación costo versus valor a veces no es una relación que yo pueda decir, vendo 10 botellas de vino, gano 1.000 pesos, me costó producirlas 500. Entonces, costo versus ganancia, más que valor, costo versus ganancia, me da 500 pesos a favor. Ahí es recontra fácil, ¿sí? Pero con la información por ahí no pasa. La información, al ser de estas características de una valoración subjetiva de quien la recibe, entonces no es tan fácil asignarle un valor. Entonces digo, bueno, voy a invertir en hacer el recontra super sistema, ¿sí? Que me cueste muchísima plata, porque no sé, porque tengo proyecto de años, porque tengo un montón de ingenieros trabajando, invierto en recursos, invierto en conectividad, y después nadie lo va a usar. Nadie lo va a usar porque la información que provee no es información que reduzca la incertidumbre de nadie, ¿sí? Entonces, ese concepto es muy importante. Es un recurso valioso, pero muchas veces voy a tener que lidiar con que es difícil de medir los beneficios o el valor de la información, ¿sí? Porque depende de cuánto me ayuda, de cuánto me reduce la incertidumbre a mí, de cuánto me genera más seguridad. O sea, si esa información me permitió llegar antes que mi competidor con un producto nuevo, está bueno, podré llegar a medir cuánto gané, ¿sí? Pero el valor fue inmensamente mucho más. ¿Está? Entonces todo lo que dijeron es correcto. O sea, yo no puedo decir que algo es caro o es barato si no lo comparo, como me dijeron recién. No puedo definir que algo es valioso o no es valioso si no digo que tiene que ver con alguien, ¿sí? Si no digo que tiene que ver con el que lo recibe, y así sucesivamente. Entonces, bueno, los costos son más fáciles, ¿sí? Los costos son más fáciles, o sea, necesito esta información para tomar decisiones, entonces veo si está disponible. ¿Está? Podré comprar la información en un analista de mercado, entonces podré comprar esa información y tengo un valor de costo. Lo que me va a permitir hacer ya es más subjetivo, ¿sí? Acá hay una relación que, bueno, se las explico, pero me dicen si se entendió bien o no. Esto que dice acá, el valor de la información puede ser estimado a partir del valor esperado con información perfecta. El concepto de información perfecta, ¿qué significa? Que si yo hubiera tenido la información perfecta, habría tomado la mejor de las decisiones que podría haber llegado a tomar. ¿Sí? O sea, si yo hubiera tenido información perfecta, no me arrepiento de nada, tomé la alternativa, no sé, si yo hubiera tenido que decidir entre plantar ajos acá en Mendoza, plantar tomate o plantar cebolla, la información perfecta tendría que haberme hablado de cuál es el pronóstico de la próxima temporada de las lluvias, por ejemplo. ¿Cuál es el pronóstico de si va a estar soleado, si no? Porque no sé si va a ser, si hay mucha agua, capaz que alguno de estos cultivos se pudre. Si hay mucho sol, capaz que alguno de estos se quema, los ajos se queman, ¿sí? Entonces, ¿cuánto yo hubiera pagado por la información perfecta? Es lo que hubiera podido ganar si hubiera elegido la mejor
decisión entre estas tres alternativas. ¿Se alcanza a ver más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, el valor esperado con información perfecta, o sea, la información perfecta sería la que me hubiera permitido tomar la decisión de máxima, la mejor decisión posible. La mejor decisión posible. Entonces, ¿cuánto estoy dispuesto a pagar por esa información perfecta? Es esa diferencia entre lo que me cuesta y lo que es posible que me dé. Más no tiene sentido. Más no tiene sentido porque no va a mejorar la decisión. Entonces, lo que no estaría bueno es que el costo supere el beneficio o que el costo supere el valor. ¿Sí? Entonces, el costo, el tope me lo da la información perfecta. ¿Sí? Si yo con cualquiera de los 3 cultivos que haga voy a ganar porque tengo 5 hectáreas, entonces lo tengo todo acotado, entonces el máximo que puedo ganar con uno, el máximo que puedo ganar con el otro y el máximo que puedo ganar con el otro, más de eso no. Más de eso no estoy dispuesto a pagar por un súper recontra pronóstico del tiempo que me garantice que entonces me arriesgo. ¿Sí? Entonces ese es como el conceptito es difícil de manejar, el concepto de valor de la información es difícil de manejar porque es un concepto subjetivo y porque depende de quién la recibe y depende de para qué decisión la puedo llegar a tomar. O sea, si yo me sirve todo esto para maximizar, ayer leía un artículo que estaban aplicando todo lo que es algoritmos que ustedes lo van a aprender en quinto y un poquito antes también, todo lo que serían algoritmos de análisis de datos para verificar los costos. En Estados Unidos se aplicó para un tipo de operación de rodilla. El tipo de operación de rodilla que necesita un cemento, no sé qué, recontra caro, un cemento específico para una artrosis de rodilla. Resulta que para cualquier tipo de operación de rodilla, como no sabían si iban a necesitar o no ese cemento, lo tenían. Cuando se hizo un análisis de efectivamente en cuántas operaciones es probable que se necesitara ese cemento recontracaro para la rodilla, ahí nomás en un año se redujo en esas solas operaciones $1.200.000, solo con el cemento, solo no comprando tanto cemento. Entonces, imagínense el valor que tiene esa información, porque al estudiar un solo insumo de una sola operación, que no sé qué tan común será, pero les permitió ahorrar $1.200.000 a un hospital. Así que realmente el valor de la información es grandísimo. Y ahí, bueno, por ahí el riesgo ¿cuál es? Que el valor se determina a posteriori, y yo tengo que tomar la decisión antes. Entonces es medio difícil. Pero por eso es recontra importante. Como ingenieros en sistemas, por eso tenemos tanto trabajo, por eso ustedes van a tener un montón de trabajo, porque justamente lo que proveemos es esto, información. ¿Hasta acá los convencí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, me alegro. Entonces, volvemos a los atributos que debería tener esta elaboración o este conjunto de datos que elaboro para reducir la incertidumbre, además de que sea lo que me sirva para la decisión puntual. Pero además, bueno, eso sería la relevancia. Es relevante, ¿sí?, para lo que yo tengo que tomar. O sea, la información del pronóstico del tiempo es relevante para cultivar la siguiente temporada. No hay duda. Eso sí, no hay duda. El estado de, no sé, la venta de el ajo
si me permiten o no me permiten exportar, el valor, el valor de reventa en el mercado es relevante para la toma de decisiones de lo que voy a plantar. ¿Sí? Porque si no me va a valer nada la fruta o la verdura, y no es relevante para que tome la decisión de no hacerlo. ¿Sí? De no hacerlo. Es más, podría decir, bueno, saco esto y pongo esta otra verdura que se vende más. ¿Está? Eso tiene que ver con la relevancia. O sea, son los datos que tienen que ver con la decisión. Los datos de las materias que cursaron y de las materias que tienen que cursar va a servir para que ustedes se puedan inscribir. ¿Por qué? Porque ahora no se ha respetado este añito, digamos, y el año pasado por la virtualidad, pero tienen un régimen de correlativas, ¿sí? No podrían cursar a lo mejor diseño de sistemas si no cursaron análisis de sistemas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, la información que es relevante es la que contiene aquello que me va a permitir decidir, o que le va a permitir a un sistema decidir, ¿sí? Entonces el sistema va y se fija, este alumno tiene análisis de sistema, lo dejo, le habilito para que se inscriba en diseño. ¿Está? Entonces es relevante. Lo que les decía de la exactitud, digamos, si alguien cometió un error y contó mal una materia porque tenía una resolución, porque venía de otra facultad y venía con un pase, entonces no es que tuviera una nota, si no tenía, digamos, un aprobado o no, entonces contó mal, el sistema no fue exacto y no permitió tomar la decisión correcta. O sea que para que sea información que reduzca incertidumbre, que alguien la reciba, tiene que ser relevante, exacta, completa, ¿sí? Que esté todo lo que se necesita para tomar la decisión, ¿sí? Que la fuente sea confiable, o sea, que el origen sea confiable. Si yo quiero comprar un estudio de mercado que me diga cómo es probable que esté el mercado de los vinos en el exterior, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí tendré que elegir, como yo no tengo información de primera mano, porque a lo mejor no exporto yo y no tengo ventas en el exterior, puedo decir, bueno, le compro a una consultora, pero tengo que confiar en esa consultora, confío en Gartner, o no sé, en alguno. Entonces tengo que tener confianza en la fuente. La fuente puede ser interna, dentro de mi propia organización, que bueno, serían los sistemas transaccionales de los cuales yo rescato los datos, o puedo tener fuentes externas. Entonces ahí tengo que verificar si confío o no confío en la fuente, porque me puede llegar a hacer tomar decisiones erróneas, y eso me cuesta mucha guita, o sea, mucha plata. Que sea a las personas indicadas, o sea a los sistemas indicados, ¿sí? Si yo tengo que establecer la información de la distribución va a ir al gerente de venta, al gerente de distribución, digamos, no se la puedo mandar al gerente de venta, ¿sí? Eso es así. Ayer vinieron a instalarme internet, vino el técnico y me dijo, el vendedor vende, yo acá no lo puedo colocar porque no tengo el cable. Entonces, la verdad, los quería matar. Pero bueno, uno me habla de una persona que tomó la decisión de aceptar mi orden de pedido de internet, y vino otro que me dijo, no es la persona indicada porque él hace solo la parte de ventas y no se ocupa de si se puede o no se puede conectar el servicio de internet. Entonces, también tiene que dirigirse a la persona correcta o al sistema correcto. Llegar en tiempo, que eso les decía, si llega después del muertito, si llega después de que otro me ganó una posición en el mercado, estamos en el horno. Si llega después de que yo me inscribí,
a cursar algo, me llegó una resolución que me aprobaba algo que yo tenía en otra universidad, llegó medio tarde porque ya me inscribí, no me dejaron inscribir y ya empezó el cursado. O sea, más valor le voy a asignar si llega puntual. ¿Está? El nivel de detalle. El nivel de detalle, si yo a un gerente le doy, un gerente que tiene que decidir si manda un nuevo producto al mercado, entonces tiene que decidir si vende o abre una sucursal en San Rafael, por ejemplo. Entonces tendría que decidir en función de cuántos serían los pedidos potenciales que podría llegar a tener en San Rafael. Si yo le mando una sábana de 600 hojas con las ventas históricas que tuvo mi empresa, la verdad me lo va a tirar por la cabeza, porque no está llegando en el nivel de detalle apropiado. Nosotros ya vimos con ustedes la pirámide organizacional. Entonces, arriba yo tenía más amplitud y menos detalle. Abajo tenía más detalle y menos amplitud. Entonces, ¿cómo le tiene que llegar la información arriba? Si yo voy a dirigir, volvemos a lo mismo, la información es subjetiva. Entonces, si yo voy a dársela a un gerente de alto nivel, más vale que no le caiga con una sábana de detalle porque soy un mal ingeniero en sistema de información. La verdad que sí. Y eso lo aprendí solamente acá, en primer año. O sea, el nivel de detalle que le tiene que llegar tiene que ser el adecuado a la persona que la necesita. ¿Sí? Entonces le daré un gráfico y le diré, esta es la evolución de las ventas. ¿Sí? ¿Por qué no le interesa? Si el cliente se llamó Juan Pérez y le compró tres botellas. ¿Sí? A él le interesa que en junio se vendieron 10.000 botellas, que la venta cayó, que la venta fue en tal zona de determinada manera, que se vendió más este producto que este otro. ¿Sí? Entonces eso es re importante. Y por último, otro atributo de la información es la comprensión. Si a mí alguien me da información en alemán, estoy en el horno. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo que poder interpretarla. Si a mí alguien me da, y para tomar una decisión, información médica, estoy en el horno. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tengo que ponerme, esto lo hemos visto con ustedes, el emisor, el receptor y el canal. Si me da se emite una información en un lenguaje que no entiendo como receptor, ahí hay un problema. Entonces no me reduce la incertidumbre. No puedo tomar decisiones con esa fuente, digamos, de información. ¿Se entiende, chicos? Y Sí, profe. por último, lo que les diría, son casi y media. Bueno, por último, es posible definir como un proceso, como todo lo que venimos haciendo, digamos. Todo tiene un proceso, entrada, proceso, salida. Entra datos, sale información, con los atributos que correspondan, pero en el medio tengo un procesito, que primero puede ser caja negra, pero que en algún punto ahora yo debería decir, bueno, necesito saber qué información es probable que se pida. Entonces digo, bueno, primero voy a formular cuál sería la estrategia o cuáles serían los pasos a seguir. ¿De dónde voy a sacar tal cosa? ¿Cómo voy a capturar la información del día a día? ¿Qué más necesito? ¿Dónde tiene que estar disponible? Implemento, ¿sí? Y después controlo cómo me fue. Si
esta estrategia que elegí implementar, este proceso que elegí implementar, no funciona, ustedes saben que existe lo que sería la retroalimentación, entonces vuelvo a cambiar la estrategia, por ejemplo, o ajustar la estrategia que elegí, ver que la fuente de estos datos no me sirve, entonces elijo otra, o cambio otra, y a partir de ahí vuelvo a implementar los cambios y a retroalimentar. Sobre esto vamos a volver, pero bueno, este último conceptito. Pero medio que ya se los dije, Yo puedo tener fuentes para mi información que sean fuentes internas a mi organización o fuentes externas. ¿Sí? La información interna de mi organización puede provenir de los sistemas, lo que les he venido diciendo, o de alguna persona que dice, yo tengo experiencia en estas decisiones, entonces se puede llegar a hacer esto. ¿Sí? O información que viene de otras fuentes, externas o ajenas a la organización. Lo que defina el INB respecto del vino va a ser una fuente externa, ¿sí? Que no va a ser una fuente personal, va a ser una fuente impersonal, pero me va a venir de afuera y la voy a tener que acatar. O la fuente personal, a lo mejor contrato un consultor, no sé, un licenciado en administración de empresas, se contrata para que diga, bueno, cuál sería la mejor estrategia para implementar la venta en el exterior. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Alguna preguntita? No, profe. No, profe. ¿Les quedó? ¿Les gustó? Sí, sí, sí. Bueno, íbamos a hacer un ejercicio, pero ya les quedan nada más que 15 minutos sin recreo, sin nada, para entrar a la próxima materia, así que los dejo hasta el jueves que viene. Si no hay preguntitas, los dejo hasta el jueves. Bueno, gracias, profe. Muy amable. Gracias a Gracias, ustedes, profe, nos nos vemos. vemos. Gracias, chau, Gracias, chau. profe. Un Gracias, abrazo. Chao, profe. chau. Nos vemos, profe. Nos vemos. Chau, Cami.